Hola, hola, saludos cordiales para todos ustedes. Un usuario me pide por favor que haga un video sobre trabajo mecánico, o sea, sobre física. Hay una infinidad de problemas sobre ese tema, ¿no? Mecanismos, por ejemplo, ya que es lo más común. Bueno, yo en este caso elegí lo que se muestra aquí en la pizarra. Ya tenemos un recipiente a prueba de copa, ¿no? Cuyo perfil en este caso es una parábola. Es una parábola cuyo vértice está en el origen de coordenadas. Entonces es una copa. ¿Ya? Y es una copa que tiene una altura de 4 metros de altura. O sea, es un recipiente, ¿ya? Un depósito. Pero el líquido, en este caso el aceite, con una densidad de 928 kilogramos por metro cúbico, ya no llena todo el estanque, ¿no? Todo el depósito, sino hasta un cierto nivel, hasta una altura de 3 metros, ¿no? H minúsculo, 3 metros. O sea, no llena todo. El radio de la parte más alta del recipiente es de 1,50 m, R 1,5 metros. Ya, bueno, la gravedad se considera 9,81. Este es un problema donde se aplica integrales. Justo me pide trabajo mecánico aplicando integrales. Ya, lo que se quiere acá es lo siguiente. Hay que extraer todo este líquido. O sea, todo este líquido debe subir hasta la parte superior. O sea, te tiene que extraer todo esto. Entonces, ¿cuál es el trabajo que se requiere para extraer este líquido? Entonces, el enunciado: calcular el trabajo requerido para bombear, ¿no?, todo el aceite sobre el borde exterior del depósito. A ver, vamos a ver. Trabajo, como saben, es fuerza por distancia, ¿cierto? Fuerza por distancia. Entonces, vamos a considerar acá un elemento diferencial de líquido, ¿ya? O sea, una masa arbitraria, vamos a poner aquí, a una determinada altura. Va a ver acá, vamos a considerar como un cilindro o casi como un disco de aceite, ¿ya? Esta rodaja, digamos. Esta es una rodaja de aceite. Esto tiene un peso, tiene masa y tiene peso, obviamente. Entonces aquí tenemos un diferencial de masa, ¿ya? Pero la altura a la que se encuentra esta rodaja, no disco casi, es como un disco pero con un ligero espesor, ¿ya? Entonces, desde el punto hasta donde empieza este disco, ¿no?, ese cilindro achatado, es una altura Y. ¿Ya? Y el espesor, o sea, la altura de ese cilindro o casi disco, ¿no?, es un diferencial de Y. Entonces, obviamente, esto tiene masa. Si tiene masa, tiene peso. Entonces, aquí va a haber un peso. Entonces, este diferencial de peso, claro, se tiene que extraer, ¿no? Se tiene que extraer todo. ¿Ya? Pero vamos a tomar acá, para este diferencial de peso, si lo vamos a llevar hasta arriba, se realiza un diferencial de trabajo. Entonces, la distancia que va a recorrer esta rodaja, este diferencial de masa, este es un diferencial de masa. Diferencial de masa. Entonces, la distancia que va a recorrer hasta llegar hasta arriba va a ser igual a ver, tenemos aquí Y, toda esta altura es H. Voy a trabajar con letras, trabajo con letras, literal, después ya reemplazamos los valores, ¿no? Entonces, la distancia que va a subir, es el trabajo que se requiere para subir esta rodaja, este elemento diferencial de aceite, hasta arriba, voy a hacer simplemente lo que le falta para completar. Aquí tenemos una altura Y, como todo este es H mayúscula, entonces lo que tiene que subir es H menos Y. Entonces, H menos Y es la altura que debe subir ese elemento. Entonces vamos a poner eso en la cota. Todo este elemento va a subir hasta acá arriba una altura H menos Y. ¿Ya? Y esa es la distancia. Esa es la distancia que debe recorrer, ¿no?, que debe recorrer este diferencial de masa para subirlo hasta arriba. Entonces, este H menos Y es una distancia que depende de Y. Entonces, para subir este diferencial de masa se realiza un diferencial de trabajo. Entonces, el diferencial de trabajo
el diferencial de trabajo viene a ser igual al diferencial de peso. El peso en este caso, o sea, la fuerza, es el peso, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos un peso diferencial, un diferencial de P. Un diferencial. Entonces viene a ser un diferencial de P, que viene a ser la fuerza, y por la distancia que viene a ser lo que tiene que recorrer este diferencial de peso hasta llegar hasta acá arriba. Es decir, el D función de Y, o sea, H menos Y, ¿ya? Por D de Y. Ahora tenemos que, bueno, la función D en función, o sea, T mayúscula en función de Y es H menos Y, ahí no hay problema. Ahora el diferencial de peso. Peso es igual a masa por gravedad. Entonces, el diferencial de trabajo viene a ser igual. Peso, masa por gravedad. La gravedad es una constante, no G, no 9.81. Ya, por el diferencial de masa. Ya, todo esto por ya, D en función de Y, que viene a ser H menos D. Ya le ponemos H menos D. Ahí. Ahora el diferencial de masa. Este aceite o este líquido tiene una densidad de masa. Entonces sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen, ¿no es cierto? Entonces la masa es densidad de masa por el volumen. Entonces el diferencial de trabajo que se requiere para subir este diferencial de masa hasta arriba, viene a ser igual, ya, gravedad, ya, por el diferencial de masa. Este diferencial de masa, de acuerdo a esto, tendríamos ρ por D, es decir, la densidad de masa del líquido y por el volumen. En este caso el volumen es diferencial, por diferencial de volumen. Ya, todo esto por H menos Y. Ahí ve. Entonces, esto tiene un volumen. Toda esa rodaja tiene un volumen. Entonces va a haber acá un volumen diferencial. Un diferencial de, vamos a ponerlo aquí, vamos, diferencial de volumen. Entonces el diferencial de volumen, aquí es igual. El diferencial de volumen debe ser, esto lo tomamos como un cilindro. Ya como la altura es un diferencial de Y, ¿no? De esta rodaja, entonces como si fuera un cilindro, o cada un disco, bueno, con una determinada alturita, ¿no? Una altura diferencial de Y. Entonces aquí es igual el volumen de un cilindro. Es el área de la base multiplicado por la altura, que es el diferencial de Y. Pero el área de la base, para eso se requiere conocer cuánto es el radio de esta rodaja. El radio todavía no sabemos, vamos a poner X. Entonces sería el área de la base, que es pi por radio, en este caso pi por X al cuadrado, multiplicado por la altura diferencial de Y. Entonces aquí tendríamos pi por X al cuadrado. Y ahí por diferencial de Y. Ahí. Claro, aquí tenemos X, tenemos Y. Hay que uniformizar eso. Entonces eso tenemos que hacerlo a partir de la parábola. Aquí nos indica de que esta curva, el perfil de este, en realidad es un paraboloide, ¿no? Porque es un recipiente tridimensional, pero la solución aquí simplemente, esto simplemente se resuelve en forma de, o sea, en dos dimensiones, nada más. Entonces, como esta es una parábola, y cuyo vértice está en O, entonces hay que determinar la ecuación de la parábola. Entonces la parábola, la ecuación de esta parábola, a ver, ¿cómo sería? Cuyo vértice está en O, entonces va a ser acá Y igual a f de X, ya que es igual a un coeficiente K o kappa multiplicado por X al cuadrado. O sea, simplemente esa forma, porque el vértice está aquí en O, y la línea Y es una línea de simetría, es simetría. Entonces, tenemos en la forma de la parábola. Hay que determinar la constante, o sea, el coeficiente kappa. Eso lo determinamos con condición de contorno, ¿cierto? Entonces, como sabemos de que el radio es 1.5, entonces, cuando X vale justamente desde aquí hasta acá, o sea, el radio, desde O hasta este nivel. Cuando X es igual a R, tenemos de que la función sería H, o sea, 4 metros de altura. Entonces, eso es lo que se llama una condición de contorno, condición de frontera. Entonces, una condición de frontera, tenemos de que f para x igual al radio, cuando x es igual al radio, la función vale h mayúsculo. Estoy trabajando con letras, ya este es igual a h. Entonces, la función
esta función, de acuerdo al formato que tenemos, es igual a kappa, el coeficiente, por x al cuadrado, pero x es igual al radio, entonces radio al cuadrado es igual a h. De aquí despejamos kappa, ya el coeficiente, entonces vendría a ser igual a h sobre el radio al cuadrado. ¿Está bien? La función es k por x al cuadrado, o sea, k por radio al cuadrado. Y la función vale la altura h, toda esta altura. Entonces ya tenemos el coeficiente. Entonces, teniendo el coeficiente, ya tenemos determinada la función de la parábola, o sea, la parábola. Entonces, y igual a f de x es igual al coeficiente kappa, que es h sobre radio al cuadrado, esto por x al cuadrado. Ya tenemos la función, ¿no? Entonces ya está la función. Es decir, y es igual a h sobre el radio al cuadrado, que es una constante, la constante kappa, y por x al cuadrado. Ya está. Entonces, teniendo esto, lo que vamos a hacer ahora es volver acá. Este x al cuadrado hay que reemplazarlo a partir de aquí. Es decir, de acá despejamos x al cuadrado y vamos a tener x al cuadrado en función de y. Entonces ya queda todo expresado en y, o sea, el diferencial de volumen. Ese es el diferencial de volumen, por si acaso. Este es el diferencial de volumen. Diferencial de volumen. Es decir, es el volumen de esta rodaja, que está aquí pintada en rojo. Ya, entonces, volviendo acá, vamos a tener el diferencial de volumen, diferencial de B, viene a ser igual a pi por x al cuadrado. Ya, pero este x al cuadrado es el segundo miembro. Oh, perdón, de acá despejamos. Aquí hay que despejar x al cuadrado. X al cuadrado viene a ser igual a... despejamos ahí, entonces ya se invierte el coeficiente, sería entonces radio al cuadrado sobre h, que es la inversa de la constante, y por y. ¿Cierto? Entonces y por radio al cuadrado sobre h, ¿está bien? Y por radio al cuadrado sobre h. Entonces ya este x al cuadrado lo ponemos entonces aquí, lo reemplazamos. Entonces sería aquí radio al cuadrado sobre h y por y. Ahí. Y por diferencial de y. Entonces ya tenemos el diferencial de volumen en función de y. Entonces viene a ser igual a pi por radio al cuadrado, ya sobre h, ya por y diferencial de y. Ya está, ya tenemos eso. Entonces, ese diferencial de volumen lo vamos reemplazando aquí en el diferencial de trabajo. Entonces, este es el trabajo es el que es un diferencial, obviamente, que se requiere para subir esta masa diferencial hasta acá arriba, ¿no? Entonces, pues, h menos y, la distancia. Entonces, volvemos acá, diferencial de trabajo. Entonces, luego, el diferencial de trabajo viene a ser igual a ver, gravedad por la densidad de masa del líquido. Ese es un peso específico, esto se llama peso específico. Ya primero le ponemos ahora la diferencial de volumen, esta constante, por pi por radio al cuadrado sobre h, esa es constante. Ya, y diferencial de y después h menos y. Entonces por h menos y por y diferencial de y. Ahí. Fíjense de que toda esta parte es una constante. Todo esto es una constante. Le podemos poner un nombre a esto, beta, por ejemplo. Este es constante. Es decir, el diferencial de trabajo, el diferencial de W viene a ser igual a beta por h menos y por y diferencial de y. Ahora sí ya podemos integrar. Entonces podríamos todavía desdoblar acá para utilizar dos integrales, para que sea más fácil. Entonces el diferencial de trabajo es igual. Ya beta es una constante. Esta es una constante que va a multiplicar, aquí desdoblamos, ya h que multiplica y diferencial de y. Entonces aquí h por y diferencial de y. Después tenemos acá menos
Para acá, y por y cuadrado, ¿cierto? Y al cuadrado diferencial de y. Entonces aquí ya cierro la llave y ahora sí ya podemos integrar esto. Entonces cuando integramos, vamos a hacer así. ¿Ya? Integral, h es una constante, integral, integral. ¿Sí? Entonces, y de dónde a dónde va. Este es lo que está, ese es el trabajo que se requiere para subir, o sea, en este caso ya cuando se integra, aquí van a haber una infinidad de rodajas, así, de esta forma, así como el que está pintado en rojo, pero va a haber una infinidad de rodajas que van desde O, no van a ir hasta acá, van a ir hasta donde está el nivel de líquido. ¿Ya? O sea, esta es una rodaja cualquiera, pero hay una infinidad, o sea, infinitas rodajas. ¿Ya? Entonces, toditas con altura diferencial de y. Ya, x sí está variando de acuerdo a la función, no de acuerdo a la función. Entonces, toditas las rodajas se van integrando, se van sumando, al final se tiene todo este líquido que va a subir hasta arriba. Es decir, cuando se integra aquí para y, se tiene que integrar desde O, desde aquí abajo, hasta donde llegue el líquido. Hasta el líquido, nada más. Entonces sería desde 0 hasta h minúscula. Estoy trabajando con letras, ¿ya? Entonces aquí tendríamos desde 0 hasta h minúscula. Aquí lo mismo. Y igual a 0 hasta h minúscula. Y ahora en el primer miembro, cuando y es igual a 0, claro, ahí no hay trabajo. Y aquí ya tenemos el trabajo total, ¿no? Trabajo total. Vamos a separar esto. Ya, entonces, en el primer miembro tenemos el trabajo total. El trabajo total viene a ser igual. A ver, beta que va a multiplicar. Ahí le pongo una llave, puede ser una corchete, ¿no? Ya, h que multiplica. La integral y diferencial de y. Y diferencial de y viene a ser igual a y al cuadrado sobre 2. Entonces aquí tenemos y al cuadrado sobre 2. Ya, pero y varía desde 0 hasta h minúscula. Menos la otra integral. Y cuadrado diferencial de y. Ese es y cubo. Y al cubo sobre 3, ¿no? Donde y varía desde 0 hasta h minúscula. Y aquí se cierra la llave. Entonces, por lo tanto, a ver, continuamos por aquí. El trabajo total, ya para elevar, para sacar este líquido, ¿no? Todo este líquido hasta la parte de arriba, viene a ser igual. Bueno, beta. Ya beta es un coeficiente. Es toda esta constante, beta. Es una constante. Ya, ahora acá tenemos, a ver, como va de 0 hasta h, los límites van de 0 a h, simplemente reemplazamos por h, nada más, porque esto es 0. Entonces aquí va a ser, aquí tenemos el h mayúscula, entre 2, por h minúscula al cuadrado. ¿Está bien? Entonces aquí, h entre 2 por h minúscula al cuadrado. Y un paréntesis siempre. Eso para la primera integral. En la otra, tenemos aquí ya directamente reemplazamos y por h minúscula, entonces sería h minúscula al cubo entre 3 menos h al cubo sobre 3. Ya, todo esto va a dar en joules. Entonces el trabajo total viene a ser igual. Ya, beta por. Ahí se puede factorizar la altura menor, ¿no es cierto? H minúscula. Okay. Se puede factorizar al cuadrado, digo. Beta por h cuadrado. Ya, paréntesis, ¿qué cosa quedaría? Queda h mayor, o sea, la altura mayor, h mayúscula, entre 2 menos h minúscula entre 3. Ya, eso quedaría claro como fórmula. Este es como fórmula. Aquí ya solamente se aplica la calculadora nada más. Entonces acá reemplazando valores, primero determinamos beta. ¿Cuánto es beta? Ahí efectuando eso. A ver, beta saldría. Reemplazando valores, beta sale, a ver. Ya, 16.087.
Ya punto 53049.2. Ya 5305. 5305. Ya. Esa es la constante beta. Ese es solamente ya aplicar máquina, nada más. La gravedad 9.81, la densidad de masa, ¿cuánto es? 928 kilogramos por metro cúbico. Ahí. Después, ¿qué más? Bueno, pi es un número, el radio es 1,50 m, tal como está indicado. H mayúscula, la altura del recipiente viene a ser de 4 metros, todo se conoce. Toda esta constante beta vale 16.087. Y entonces ahora esto se ingresa a esta fórmula y de ahí tenemos ya el resultado final. Entonces finalmente ya el trabajo que se requiere para extraer ya todo el líquido, o sea, todo este líquido, subirlo hasta acá arriba y sacarlo, ¿no? Entonces ese trabajo, o sea, también es el gasto de energía que se requiere. Entonces este trabajo viene a ser igual, ya efectuando nada más ya se reemplaza, que ya tenemos beta, H minúscula, ¿cuánto vale? 3, ¿no es cierto? 3 al cuadrado, bueno, 9. H mayúscula vale 4, esto vale 3, ya simplemente es máquina, nada más, y esto sale, a ver, aquí sale una cantidad grande, ahí se tendríamos que obtener en kilojoules, ¿ya? Entonces aquí tenemos 144.788 kilojoules. 788 kilojoules. Ahí. Ya, esta vendría a ser entonces la respuesta. Ese es el trabajo requerido para extraer todo este líquido. Es decir, todo este líquido tiene que subir hasta arriba, sacar ese líquido de todo este recipiente, dejar el recipiente vacío y hasta una altura de 4 metros. Bueno, eso sería el problemita que he escogido en este caso sobre trabajo. Hay, como les decía, hay una infinidad de problemas. Ya más adelante de repente podemos considerar ya trabajo en mecanismos, por ejemplo, en planos inclinados, fuerzas que mueven masas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por el momento sería, bueno, todo por esta vez. Y les agradezco la atención. Muchas gracias. Cuídense. Bye, bye. Chao.